De la película. Nunca creo que en cine me había tocado una villana, así que es la fiscal Rivas. Esta película está, como uno a veces lee así un poquito velozmente, basada en hechos reales y no es menor esa situación. Esta mujer así de mala existió, bastante más cruel además que lo que hace mi personaje, y es alguien que pide una pena para un caso del cual conoce muy poco, condena a alguien a estar preso de manera injusta. Bueno, este personaje bueno, pertenece a un guión que tuvo como base un expediente que existió donde se relata la situación de la víctima, del victimario, todo lo que actuó la abogada defensora de pobres, que es el personaje de Paola Barrientos, lo que hace la fiscal, que es mi personaje, y lo que hace el juez, que es el personaje de Darío Grandinetti. Así que con ese material, más algunas cosas que pensé sobre el tema del personaje, que es su energía, una persona maníaca, una cosa así desaforada, un estar permanentemente rosqueando, sería haciendo lobby por su situación. Lo que es en la Argentina llegar a ser juez es algo que te llena de privilegios, es algo que es como salvarte la vida, porque tenés una serie de prerrogativas muy distintas al resto de las personas. Entonces, sí, esa ansiedad de querer lograr eso. Y además, algo que todo el tiempo uno escucha en la justicia, que es gané un juicio, lo perdí. Entonces esa idea del ganar, del perder, de lo competitivo, yo no tengo esa naturaleza. Entonces sí, la idea de lo que significa no ganar o perder, traté de pensarla bastante. Y también qué es el poder, qué es esa pequeña situación, eso pequeña o grande, que cada uno se construye para sentirse firme en la vida. Y lo último que pensé es que uno elige ser bueno o elige ser malo, que no está en la naturaleza que vos sos una buena persona, vos elegís, con lo cual eso te da más mérito, y cuando no elegís ser bueno, elegís ser malo y elegís, digamos que por tu salvación algunos tienen que verse perjudicados y decidís que eso no te importa y así vas por la vida. Nada, eso lo veo como algo muy deshumanizado, pero que lo veo todo el tiempo a mi alrededor, así que sí, todos esos asuntos los traté de mezclar en esta fiscal, que también es, nada, tiene algo, tiene mucho humor la película, entonces todos los personajes rozan ese lugar también muy desacartonado, muy poco solemne, hay mucha jerga de lo que es la justicia, eso fue muy divertido. Y el guión, la verdad, es un gran guión, muy entretenido, así que no hacía falta mucho más. Mira, yo a Fernán, obviamente Fernán es una persona muy popular, es una estrella del cine, es una estrella de la televisión, uno ve el perfil que tiene Fernán, que no es un perfil para nada de divismo, pero podría tenerlo, porque es alguien muy popular en la Argentina. Siempre tuve mucho respeto por Fernán, me acuerdo, nosotros trabajamos en una película juntos y después en 2 obras de teatro, así que tenemos como mucho recorrido. Y siempre sentí mucho respeto por él, es una persona con talento, con sensibilidad y con mucha inteligencia, así que sabía que eso iba a estar presente en la película. Es un riesgo cómo le podía salir, el presupuesto de la película, es muy he visto a grandes talentos a veces fallar en películas, pero estaba con mucha voluntad, lo vi así con un enorme tesón. Y fue muy lindo ser dirigida por un actor. Nada, saben qué señalarte, son muy certeros en la manera de decirte qué les gusta, qué no. Él me conoce mucho como actriz. Vino a ver muchos trabajos míos antes, como pensó muchas cosas en escenas producto de cosas expresivas que vio mías. Así que nada, lo disfruté y estoy muy contenta. Por ejemplo, me ponía en el lugar de Fernán no sé, dirigir una película, o a veces a mí me pasa en relación a pensar a dirigir una obra de teatro. Son cosas de una gran responsabilidad y existencialmente son pasos muy grandes que uno hace. Es muy distinto ser actor, estar de un lado que del otro. Así que acompañar a alguien en ese hito de su vida me gustó.
Bueno, El peso de la ley es una película sobre una abogada a la cual le toca defender en un caso a una víctima de violación. El personaje de Paola Barrientos es una abogada que está bastante decepcionada con la tarea que le toca, entre otras cosas porque desde que se recibió nunca le sortearon un caso donde defienda a ella a un inocente. Y además tiene que litigar contra María Oneto, que es la fiscal, el personaje que hace María Oneto, que fue su más admirada profesora en la Facultad de Derecho, que le enseñó lo más importante y que ahora es todo lo contrario de lo que... En la acusación ella se da cuenta de que esta mina no entiende qué le pasó y se convirtió en lo contrario de lo que enseñaba. En esta causa el juez es Darío Grandinetti, que además es, como ocurre muy seguido en el Poder Judicial, es un amigo de toda la vida de la fiscal, entonces tiene el problema, le debe a ella su nombramiento como juez por los vínculos de ella con su familia, con la familia judicial, entonces no sabe cómo fallar en este caso en el cual hay una amiga involucrada. Y paralelamente hay dos personajes en el pueblo, está basado en un caso real, que es una especie de, es como un paradigma de este caso real, de fallidos y de cómo el sistema judicial puede hacer padecer más el peso de la ley a la víctima, al supuesto victimario, a la víctima. Y la película para nosotros también es cómo el peso de la ley cae sobre todos los que trabajan, desde el juez hasta el secretario, en todo el escalafón, el secretario es Darío Barassi, cómo cada cual tiene un conflicto en relación a cuando empezaron a estudiar Derecho, qué fantasía tenían y cómo es la realidad de trabajar de eso. Lo más curioso es que el otro día hicimos en Buenos Aires una conferencia de prensa cuando antes de estrenar la película, y Paola dijo algo que yo me había olvidado, que es que yo le había estado contando del guión porque estábamos grabando Vida e Hijos del Rock and Roll, y en general le hablaba del guión que estaba escribiendo y que iba a dirigir una película. En un momento empezamos a sentir que tenía que ser Paola, y yo no me acordaba que le había... Entonces me junté con ella y le planteé que tenía este guión y que quería que ella fuera la protagonista, y me dijo, ya sé de qué se trata porque me limaste la cabeza todo el año pasado y yo me había olvidado. Así que, y nada, fue un placer que este elencazo se brindara a arriesgarse con un director debutante. Bueno, me sirvió que el asistente fuera alguien con mucha experiencia, de Juan Iribas, nuestro asistente. De todas maneras, yo tenía más miedo, yo me resistí bastante a actuar en la película. De todas maneras, no es un papel de muchos días, pero el productor me dijo, no te produzco la película si no estás en la película. Te tengo en el set, me sirve que vos seas el actor, si estás ahí, si no lo haces, no te produzco la película, de manera cariñosa. Y esto que me daba a mí bastante miedo, la realidad es que terminó siendo, como decía antes, el momento en que yo descansaba de dirigir, que era lo nuevo, y la presión que vive el director, y de golpe, cuando me ponía en la situación para hacer la escena, sentía que estaba como en casa, que lo había hecho toda la vida, y que por otro lado, al haber escrito el guión con Roberto Gisper, nosotros dos, hay una parte del trabajo de actuar que es el análisis de qué vas a hacer con ese personaje, y yo sabía claramente lo que había que, digamos, qué me diría el director de ese personaje, entonces había un terreno también ganado.